Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro blog, el canal donde encontrarás la mejor y más variada información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales. Para nuestro blog es importante tener la opinión de nuestros suscriptores y darles gusto, ya que son la base principal del canal. Por eso nos gustaría que nos contaran de qué tema de telenovela o serie te gustaría que hablemos en próximos videos. Déjanos tu opinión en los comentarios. El día de hoy hablaremos de los peores fracasos de Telemundo en su historia, que han sido bastantes, sobre todo en los últimos años. Comencemos. 10. 100 días para enamorarnos. Es elogiada por su gran calidad y excelente adaptación, considerada como una de las mejores producciones de Telemundo. A pesar de su rotundo éxito en Netflix, fue un terrible fracaso en su emisión por Telemundo, siendo ampliamente derrotada. Es más, tuvieron que sacar como excusa la pandemia para sacarla del aire. Se hizo una segunda parte para concluir la historia, que se estrenó en Netflix, pero lo más probable es que no se emita en Telemundo. 9. El juramento. Otra adaptación que no funcionó a pesar de ser un remake de la exitosa telenovela de Televisa La Mentira. Su fracaso se debe principalmente al cambio de sus protagonistas, ya que desde un inicio se dijo que Fernando Carrillo y Gaby Espino eran los elegidos, pero por problemas personales de cada uno tuvieron que reemplazarlos. Natalia Strickland y Osvaldo Riz tuvo paupérrimos índices de audiencia, por lo que fue cambiada de horario en varias ocasiones para terminar los fines de semana. 8. Corazón partido. Ni Dana García, quien era la protagonista de esta telenovela, pudo salvar el proyecto. Esta telenovela también es un remake de la teleserie chilena Destinos Cruzados. Tenía una trama bastante extraña y difícil de entender para el público promedio. Fue una historia de gran calidad que los televidentes no valoraron. 7. ¿Quién es quién? Una adaptación más que fracasa en la cadena. Este remake fue de la telenovela Amor Descarado, que tuvo éxito en la cadena años atrás. En esta ocasión Eugenio Siller y Dana Paola protagonizaron la historia, pero a ninguno de los se les creía su papel. Ante las bajas cifras fue pasada al horario de la tarde. 6. Mariposa de barrio. Varios son los factores que marcaron el fracaso de esta producción. Una de ellas es que anteriormente su competencia Univisión había hecho una historia basada en la de Jenny Rivera con muy pocos capítulos, esto a pesar de que Mariposa de Barrio era la producción oficial, ya que contaba con la autorización de la familia. Se enfrentó con la serie brasilera José de Egipto, y esta serie brasileña contó con gran rating. Te invito a que te suscribas a este canal. 5. Camelia la Texana. Fue protagonizada por Sara Maldonado, basada en la canción del mismo nombre de Los Tigres del Norte. Es una de las producciones que más ha decepcionado, y es que varios eran los factores por el que el público le dio la espalda. No había en realidad una historia central llamativa, así como la lentitud de la serie. 4. El varón. Debido al éxito de las narcoseries que en su principio tuvo Telemundo, como con La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, Sin Senos Si Hay Paraíso y Señora Acero, la cadena exprimió hasta el cansancio esta fórmula hasta saturar al televidente. Fue el caso del varón, que mostró todo lo que hemos visto en las narcoseries que se han emitido, con la diferencia que aquí se habla de la década de los 70s. Fue sacada del aire debido a su fracaso y solo se emitió por la página web de Telemundo, pero después regresó en el terrible horario de la 1 de la madrugada. 3. La Fan. Se creyó que sería un éxito al tener como protagonista a Angélica Vale, actriz muy exitosa en México, además de que fue una idea original de la propia actriz. Fue el debut de Juan Pablo Espinosa con Telemundo y su único proyecto, un gran error que cometió Telemundo al darle un protagónico a alguien que en Estados Unidos era prácticamente un desconocido. Era una historia poco llamativa, por lo que el público no la vio, además de que su calidad no era la mejor y fue recortada, faltándole muchos capítulos por emitir, con una historia bastante inconclusa. 2. Guerra de ídolos. Esta producción tuvo una combinación de los fracasos anteriores. Era una historia original poco atractiva, ya que era la primera telenovela musical en la historia de la cadena. Como es costumbre en Telemundo, añadió temas narco y el público está cansado de esa temática. Contó con un elenco que no fue tan famoso. Tras sus pésimos índices de audiencia, fue trasladada a los sábados en la noche, donde empeoró y la sacaron del aire. 1. El Capo.
Telemundo quería repetir el éxito que tuvo RCN con esta historia en Colombia, donde se grabaron 3 temporadas y les fue bastante bien, pues este narco no gustó en el público hispano. Personaje interpretado por Mauricio Islas en esta nueva versión. Eran muchas las temporadas que Telemundo quería hacer con la serie, pero la realidad fue otra. Tuvo uno de los ratings más bajos en los últimos años de Telemundo en el horario de las 10 p.m. Fue cambiada para las 8 de la noche, donde continuó con sus bajos rating, terminando antes de tiempo y olvidándose por completo del proyecto. Estas fueron las producciones más fracasadas en la historia de Telemundo. ¿Cuál consideras que es el peor fracaso? Es importante conocer tu opinión, comenta. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos en un próximo video, chao.